Muy bien. No sé si leyeron en el chat que les pedí, por favor, que tuvieran su entrevista a la mano. ¿Sí la tienen con ustedes, la entrevista que realizaron de tarea? Sí, maestra. Sí. Muy bien, me da mucho gusto. Perfecto. Bueno, antes de iniciar la clase de hoy, me gustaría presentarles unos videos. Careful thought about what the position you're filling entails, what characteristics are required to carry out its responsibilities successfully, and who would make a good candidate. You'll be more likely to hire the right person if you work closely with your human resources department during each step of the hiring process, which comprises these 5 phases. 1. Define the job requirements. Before you start the search, it's critical that you understand what the job involves and the education, skills, experience, and personal characteristics that are needed to perform it. 2. Recruit promising candidates. Once you know what the job requires, you need to find candidates who have the necessary qualifications. The best way to find qualified candidates is to get the word out using your professional connections and recruiting resources. 3. Interview. Conduct interviews with the most promising candidates so you can learn more about their abilities and experience, as well as whether they will be a good fit with your organization. Interviews also provide you with an opportunity to sell the position and the company, and give job candidates the information they need to make an informed decision. 4. Evaluate the candidates. Once all candidates have been interviewed, the people involved in the hiring decision must conduct an objective evaluation of each candidate. 5. Make a decision and offer. The last step of the hiring process is making the decision and extending a job offer. Always aim for the individual who can contribute the most to your organization's success. Each of these phases helps you further refine your candidate search. Muy bien. Bueno, dentro de este video, lo que pudimos observar es que nos dice, siempre que vayas a contratar a una persona nueva, no te olvides de seguir 5 pasos. ¿Quién me dice el paso número 1? Definir los requisitos del puesto. Muy bien. ¿Qué significa definir los requisitos del puesto? Saber qué competencias, habilidades debe tener. Así es. El perfil. Muy bien. Existen competencias personales, competencias interpersonales y competencias técnicas. Las competencias personales son, por ejemplo, la capacidad que tiene de organizarse una persona. Una competencia interpersonal puede ser la comunicación, la facilidad que tiene él de comunicarse con los demás. Y una competencia técnica es, por ejemplo, si maneja el programa Excel. Entonces, existen 3 tipos de competencia y que nosotros vamos a buscar en nuestro personal. Personales, interpersonales y técnicas. ¿Sí? Muy bien. El segundo punto que mencionó, ¿cuál fue? El primero, defina los requisitos del puesto. El segundo, Reclutar candidatos prometedores. muy bien, reclutar candidatos prometedores. ¿Qué significará esto? Es una tarea que ya me realizaron ustedes. ¿Qué era el reclutamiento? El buscar, ¿verdad? El nosotros hacer del conocimiento tanto de personas internas y externas a la empresa de que tenemos un puesto vacante y que estamos buscando personal, ¿verdad? Entonces, ¿qué será el reclutar a candidatos prometedores? Candidatos acorde al perfil o a la descripción de puestos. Bueno, por lo que le pude entender que decía ahí era que se pasara la voz y entre más publicidad se le dé, pues más candidatos pueden llegar y pueden ser mejores candidatos. Y para esto nosotros lo tenemos que definir muy bien dentro de lo que es el aviso de trabajo, ¿verdad? Dejar bien marcada el perfil de la persona que necesitamos en el momento de reclutar,
Muy bien. El punto número 3, ¿cuál era? El realizar una entrevista. Realizar una entrevista. Después de la entrevista nos marca que debemos de evaluar a los candidatos, que debemos de hacer un recuadro en donde las personas o el equipo multidisciplinario que trabajó dentro de ese proceso de selección llegue a un acuerdo y de esa manera elegir a los candidatos idóneos o a la persona idónea al puesto. El punto número 5, pues ya es tomar la decisión de cuál es la persona que vamos a contratar y ofrecerle la oferta de trabajo. Muy bien, jóvenes. Vamos a ver el siguiente video. Son cortitos, pero muy importantes. Maestra, ¿cuál era la primera? La primera fue defina los requisitos del puesto. Definir los requisitos Va a del subir puesto. los videos, maestra. ¿Mande? Va a subir los videos que nos está poniendo. Sí, así es. Se los voy a subir al material en la plataforma para que después ustedes lo puedan volver a checar con mayor tranquilidad. Maestra, Mande. ¿cuál era la que seguía de realizar una entrevista? ¿La cuarta cuál era? Evaluar a los candidatos. Ah, ok. Ajá. Es donde les comentaba que debemos de trabajar multidisciplinariamente, no solos. ¿Quiénes trabajan junto con recursos humanos? Los psicólogos, los jefes inmediatos, el doctor, ¿sí? Entonces todos trabajan en conjunto para llegar a un consenso y definir cuál es el candidato idóneo. Muy bien. Bueno. Mande, Irán. Bueno. Sí, No, lo estaba probando el escuchamos. micrófono porque... Ah, ok, gracias. Está bien, Irán. Muy bien, continuamos. Before you can hire the right person for the job, you need to understand what the job involves. You also want to determine what will make for a good fit between an individual's skills and personal attributes and the requirements of the job and the organization. There are 4 factors that will help you define the job and its requirements. Background characteristics, such as educational background and past experience. Personal characteristics, such as creative abilities and decision-making style. Organizational structure, such as hierarchy and management. And culture. To get a sense of the primary responsibilities and tasks, begin by asking the question, what does the employee have to do in this job? If you are looking to fill an existing position, you can often answer this question by reviewing the current job description. If you are hiring for a newly created position, or if a job description does not exist, you will need to spend time learning about the job function and talking with those who will interact with and or rely on the person who holds this position. Muy bien. Nos vuelve a recalcar puntos importantes que ya hemos hablado en clases anteriores. ¿Qué nos dice este video? ¿Qué tienes que hacer para poder elegir bien a la persona que va a ocupar ese puesto? ¿Y de qué nos habla? Lo primero que nos dice es, revisa qué documento. Académico. ¿Qué nos dice? Revisa la descripción de puestos, nos dice. Revisa la descripción de puestos. Si tú revisas la descripción de puestos, te vas a poder dar cuenta de cuáles son esas habilidades personales, interpersonales y técnicas que necesitas buscar en los candidatos. Y nos dice, bueno, si no tienes una descripción de puestos ya elaborada, te tienes que dar el tiempo de investigar qué es o qué va a desarrollar la persona dentro de su lugar de trabajo.
Entonces, para yo poder identificar todas estas características o todo este trabajo, todas estas funciones, ¿con quién necesitaría hablar? Con el jefe inmediato y realizar por lo menos un análisis de cuáles son estas características que me ayudan a determinar lo que requiere el puesto de trabajo, ¿sí? Tanto en su historia personal, su historial, su experiencia, sus conocimientos. ¿Sí me explico? Y también tendremos que abordar su historial clínico. Sí, dentro de la descripción de puesto, pues nosotros ya sabemos o debe de venir desarrollada también cuáles son las condiciones físicas de la persona, de lo que necesitamos, pero eso lo debemos de trabajar con el experto, que es el doctor de la empresa, ¿verdad? Existen doctores también que tienen esa capacidad para ayudar a las pequeñas empresas en el proceso de reclutamiento. Pero como reclutador tampoco le voy a enviar, si tengo los 10 candidatos, primero tengo que hacerles un filtro y no mandar los 10, sino los que yo ya creo que son más convenientes para ocupar el puesto de trabajo. Hay doctores que... Y si en este caso la empresa no cuenta con servicio médico, es lo que le comentaba. ¿Sería necesario solicitar el certificado médico? El certificado médico para mí se me hace ya muy viciado, muy viciado. Yo de preferencia, bueno, en la experiencia, existen doctores que trabajan junto con las empresas y te prestan ya ese servicio y ya le pagas por sus honorarios, por persona que te va a revisar. A mí me daría mucha confianza eso, el contratar un doctor externo. Bueno, si soy una empresa pequeña, no como un Bimbo, una Lala, las empresas grandes que ya tienen a sus doctores ahí empresariales, pues sí sería bueno invertir y pagarle esa consulta al médico para que nos ayude a buscar que se cumpla con esos requisitos físicos y, ¿cómo se le llama? De salud en los candidatos, porque es una parte muy importante y nosotros, los reclutadores, pues no tenemos esa experiencia, ¿verdad? Luego dicen zapatero a tus zapatos y la verdad que es un punto muy importante porque cuando vas a contratar a personas que se tienen que desempeñar en un puesto de trabajo con características donde ellos tienen que realizar cargas, donde se tienen que desvelar, donde tienen que trabajar con material peligroso, pues sí es necesario que un doctor verifique cómo se encuentra de su salud, porque podemos nosotros ver a alguien y creer que se encuentra saludable y al mes pues ya tenemos a una persona incapacitada porque las mismas condiciones del trabajo pues le van a afectar más ya lo que ella traía arrastrando en su salud. ¿Sí me explico? Sí, maestra, gracias. Gracias, Irán. Muy bien. Entonces, recuerden que debemos de trabajar con un equipo multidisciplinario, ¿sí? No, hombre, hay doctores con los que me ha tocado platicar y tan solo con la postura de la persona, ellos ya te identifican hasta si traen la columna un poquito chueca o alguna lastimadura. Me ha tocado que me den algunos tips o ejercicios que les puedes poner a hacer dentro de la entrevista para verificar algunas cosas, pero no hay como ellos que son los especialistas, ¿verdad? Y yo considero, como les digo, que es mejor pagar una consulta con un doctor de nuestra confianza y que sabemos que es una persona que nos puede apoyar en el proceso de reclutamiento y de selección, otorgándonos realmente un buen estudio de la persona.
Muy bien. Vamos a continuar entonces. Déjenme leo, aquí tengo algo en el chat. Muy bien. Gracias, Irán, por ayudarme a contestar. Antes de continuar con la sesión, les voy a pedir, por favor, así con la lista, voy a agarrar la lista y nomás voy a poner ahí el lapicito sin ni siquiera ver, y le voy a pedir que cada una de las personas que vaya mencionando me digan una de las preguntas que utilizó dentro de la entrevista que realizaron en la tarea. Y ya ven que les pedí, bueno, realiza la pregunta y en cada pregunta dime el por qué la utilizaste, cuál es tu finalidad. Entonces voy a agarrar y no voy a ver. Juárez Vega, Karina Guadalupe. ¿Está Karina Guadalupe? No está. Bueno, entonces voy a agarrar la lista de las personas. Sí, aquí estoy, maestra. Ahí estás, Cari. Ya te vi. Nomás que, como estoy trabajando, estoy en el trabajo y estoy también conectada. Ok. Karina, por Dígame. favor, mencióname una de las preguntas que utilizaste en la entrevista. A ver, déjeme abrir, es que no me traje la... una de las preguntas, Sí. puse, a ver, déjeme buscar una... puse una, si algún cliente se molesta, ¿cuál sería tu reacción? Si algún cliente se molesta, ¿cuál sería tu reacción? Más Porque como ya ves que va enfocado a vendedor del ala, pues ellos tienen que tener también cuidado por si tienen algún altercado o algo con algún cliente. Yo más o menos por eso la puse. Fíjense bien. Dentro de las preguntas que nosotros utilizamos en las entrevistas, es importante el que lancemos preguntas en donde ellos nos aporten vivencias, algo que ellos ya vivieron, algo que ellos ya pasaron dentro de su experiencia personal como laboral. Por ejemplo, aquí Cari nos dice, si algún cliente se molesta, ¿cuál sería tu reacción? Yo le preguntaría, ¿me puede mencionar una ocasión en donde uno de sus clientes se molestó y qué fue lo que usted hizo? Y ya él nos tiene que decir o nos va a decir qué fue lo que realizó. ¿Estás despidiendo? ¿Mande? No, ya lo despedí. Ok, no, pues está muy bien, maestra. Sí me expliqué, jóvenes, en que hay que enfocarnos en situaciones que la persona ya vivió dentro de su vida laboral o personal. ¿Por qué? Porque esto me va a hablar a mí de que él ya tiene desarrollado un tipo de competencia o cómo es que él ha resuelto situaciones parecidas a lo que se puede presentar en su nuevo puesto de trabajo. Muy bien. Entonces, ¿por qué me dice usted que lanzó esa pregunta, Karina? Porque como es para un vendedor del ala, digo, tiene que tener comunicación, el trato con el cliente, que en este caso sería el de alguna tienda o algo. Y si yo digo, pues si alguna vez se llega a molestar por algo que le esté entregando mal, no sé, algo así me quise yo referir. Y dije, pues le voy a lanzar este tipo de preguntas para ver cuál sería su reacción en caso de que se molestara, pues, el cliente. Y es válido también, así es. Lo único que les comentaba yo es que lancemos las preguntas, preguntando en situaciones que ya han vivido en sus trabajos anteriores o en su propia vida personal. Entonces, ahí yo le preguntaría, mencióneme una ocasión en donde, primero le preguntaría, ¿alguna vez ha tratado con clientes molestos? Y si me dice sí, mencióneme una ocasión en donde usted haya sobrellevado este tipo de situación. ¿Qué fue lo que hizo? Y ya él se empezará a decir cuáles fueron sus reacciones, cuáles
qué fue lo que él hizo para sacar adelante a este cliente que se le molestó. O sea, hay que preguntar en cosas que ellos ya vivieron, Ya porque pasaron, si pregunto en futuro, lo que voy a obtener de ese candidato es algo de su imaginación, más no de su vivencia. Ok. ¿Sí? Muy bien, muchas maestra. gracias, Karina. Es buena pregunta, nada más lanzarla de diferente manera, pero buena pregunta. Ok, Gracias. muchas gracias. Muy bien. Ahora va la ruleta. 1, 2, 3. Aquí. Gema Velázquez Ramírez. No Está viendo, tiene los ojos abiertos. Gema, Se fue a dormir, maestra. mande. Ya se fue a Para dormir. que te despierte. A ver, Gema, dime una de tus preguntas en la entrevista. Bueno, pensé mucho y no pensé nada. Una de las preguntas que puse es, ¿tienes metas y objetivos por alcanzar? Bueno, el motivo por el cual lo puse, no sé si esté bien o no. Bueno, una persona con metas y objetivos pues puede servir de ayuda como un vendedor, porque ellos se ponen retos para vender, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, él decidirá si se pondrá esos objetivos por alcanzar, para que de esa manera él pueda pues tener mayores ventas, ¿qué más? Y si sus metas y sus objetivos de él igual van de acorde con la política de la empresa. Okay, fíjate bien. Ahí, Gema, si yo fuera tu candidato, bueno, tu entrevistado, te diría, sí tengo metas. Ahí estamos lanzando una pregunta cerrada, ¿verdad? En donde la respuesta es solo sí o no. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Entonces, nuestras preguntas deben de ser más abiertas. Entonces, ahí yo te contestaría, sí tengo metas. ¿Cómo me brincarías tú para seguirme entrevistando? Platícanos un poco de esas metas. Ok, muy bien. También podríamos preguntarle, ¿me puedes decir cómo te ves dentro de 5 años? Y dentro de esa pregunta de cómo te ves dentro de 5 años, nosotros buscamos saber si esta persona piensa todavía en nuestra empresa dentro de un plan futuro. ¿Verdad? Ok. Muy bien. Muchas gracias, Gema. Buenas preguntas y me da gusto que lo compartan, porque de esa manera vamos creciendo en las entrevistas. Gracias, Gema. Otra. Katia, ¿estás ahí, Katia? Sí, aquí Sí. estoy. Mi pregunta es, ¿por qué dejaste o te despidieron de tu trabajo anterior? Creo que es una forma de conocer si esa persona, el candidato, puede generar un conflicto en la empresa o si es inestable laboralmente hablando. Ok. Ahí, ¿cuál te parecería que es inestable? El que empiece a hablar negativamente de la otra empresa, me imagino, ¿verdad? Sí, y el saber que está dejando trabajos constantemente y no en busca de algo mejor, sino simplemente por dejarlos o por cualquier otra circunstancia que no sea para su mejora. Ok. Gracias, señorita. Irán. Que se me Hola. hace que se... Ahí está. Irán, una de sus preguntas en la entrevista. Una de ellas fue de cómo manejaría él la presión o una situación bajo presión, ¿verdad? Y esta pregunta se la haríamos prácticamente para evaluar su capacidad de inteligencia emocional y conocer sus acciones prácticas para enfrentar situaciones difíciles que se le pudieran presentar en algún momento. Entonces, ahí sería nada más agregarle a la pregunta, mencióname una ocasión
o una situación en donde tú hayas tenido que trabajar bajo presión. ¿Qué fue lo que hiciste y qué resultados obtuviste? Ok, más directa. Sí, porque ahí nos abre la pauta a que la persona sea más específico al momento de contestarnos y nos mencione lo que ha realizado en su vida o en trabajos anteriores. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias, Irán. Un Jesús, placer. Yo, déjame ver. Yo puse una, pero como al final finalizando la entrevista, si tuvo alguna duda o ¿tuviste alguna duda sobre lo anterior o algo relacionado con el trabajo? O sea, como de si él desea preguntar algo sobre el trabajo, sobre lo que se le preguntó, sobre cualquier cosa, como terminando la entrevista. ok. Sí, para dejar en claro que todo lo que se vio dentro de la entrevista haya quedado entendido, ¿verdad? Eso es para finalizar, para el cierre. Pero me gustaría escuchar una pregunta que tú lanzarías en entrevista. Porque a veces a mí cuando estaba en las entrevistas, a veces cuando terminan las entrevistas es como de, bueno, ya he terminado, ya te puedo decir como de, bueno, es que me quedó una duda y ya, por lo menos yo ya quedaba en el punto en el que ya no le decía porque como que hasta ahí quedaba la entrevista, pues. Y se me hizo que era una buena pregunta al final, como para que terminara de resolver cualquier duda que tuviera. Así es, ahorita lo vamos a ver dentro de la clase que les tengo desarrollada, el que antes de cerrar una entrevista debemos de lanzar también ese tipo de preguntas, inclusive informarle a la persona qué es lo que sigue después de nuestra entrevista de trabajo. Muy bien, entonces, le comentaba que si me puede dar una de las preguntas dentro de la entrevista, no para el cierre. Sí. ¿Qué te llamó la atención de la oferta de trabajo? ¿Mande? ¿Qué te llamó la atención de la oferta de trabajo? ¿Qué te llamó la atención de la oferta de trabajo? ¿Qué es lo que busca usted con esa pregunta? Lo que buscaba era la empresa en sí, puesto a las prestaciones, que era lo que a él le había llamado la atención. ¿Y qué obtiene usted con esas respuestas? Saber más bien qué es lo que está buscando él dentro de la oferta, dentro de la empresa, busca un mayor sueldo, busca un lugar que te dé más prestaciones, busca un lugar donde se sienta más acogido, o sea, qué es lo que él está buscando. ¿Y qué candidato te convencería más? ¿Cuál candidato te convencería más? ¿El que te busca el sueldo, las prestaciones o la empresa? Me llamaría más la atención a alguien que esté buscando que la empresa sea una empresa que le ayude a crecer. O sea, alguien que se quiera superar. ¿Por qué? Porque es alguien que, imagino, va a estar luchando para ir subiendo y va a dar más a la empresa. Ok. Y siempre y cuando también tú como reclutador tengas conocimiento que para el puesto de trabajo que estás contratando sí tenga oportunidad de crecimiento. Sí, ¿verdad? O sea, una área que te pueda crecer. Donde sí pueda crecer la persona realmente. Estamos viendo lo del perfil de ventas, ahí ya puedes subir a supervisor y así, pues, eso es algo que... Ándele. Sí, muy bien, muy acertado. Muchas gracias, Jesús. De nada más. Última para entrar a lo que es el desarrollo de la clase. Da vuelta a la ruleta. Paola, ya te oye, no fue Karina. Paola Mendoza. Presente. Paola, dinos una de las preguntas que tú desarrollaste para la entrevista. Pues le puse primero cuánto tiempo tenía de experiencia en ventas y ya después puse la pregunta de que de dónde se había obtenido la experiencia.
Puse esa segunda para, bueno, más que nada para conocer con qué tipo de productos trabajó antes de estos nuevos o ver qué capacidades tiene para vender o todo ese tipo de cosas. Si se fija, ya después usted solita me cambió la pregunta. ¿Se dio cuenta? Que No. ya después me mencionó que le gustaría saber qué tipo de productos era el que manejaba al momento de realizar las ventas, ¿verdad? Ajá, Porque sí. se supone que la experiencia ya viene por default en lo que es el currículum vitae. En el currículum nosotros ahí observamos cuál es la experiencia que esta persona menciona en sus trabajos anteriores y a qué o en qué empresa se había desarrollado. Entonces, ya más o menos nosotros sabemos o conocemos su experiencia. No es necesario preguntarle cuál es su experiencia, sino el ser más específico, como usted me lo mencionó después. Le podríamos comentar, muy bien, aquí estoy observando que usted trabajó en la empresa Coca-Cola durante tantos años y me puede mencionar, por favor, cuáles eran bueno, ya sabemos que Coca-Cola pues es la Coca, pero muchas veces hay empresas que tienen muchas marcas dentro de ellas. Por ejemplo, en Bimbo, que está el Ricolino, que el Barcel, que la Cajeta Coronado. Entonces, ahí sí ya sería bueno el preguntarle qué tipo de productos era el que él manejaba. Muy bien. ¿Sí me ¿Esas expliqué? preguntas se pueden retomar otra vez o nada más viendo lo del currículum y ya no se pregunta tanto? Ya no se mete uno No, a fondo. le comentaba, puede usted interactuar con el entrevistado mencionándole, observé en su currículum que usted trabajó en la empresa Bimbo, por ejemplo, durante tantos años. ¿Qué tipo de productos era el que usted manejaba? Porque ya ven que les comento que Bimbo tiene muchas marcas. ¿Sale? Sí, está bien. ¿Sí me expliqué, Paola? Sí, sí, ya. Bueno, muy bien. Gracias. Entonces, muy bien, todos jóvenes, me da mucho gusto que se estén aventando en realizar preguntas para una entrevista de trabajo. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿a alguien le ha tocado llegar a una empresa y que les digan, hey, tengo citada a una persona ahorita a las 5 de la tarde para una entrevista de trabajo, aviéntatela? ¿Les ha pasado o no? ¿No? No, Hasta ahorita no. no. Qué bueno, qué bueno, porque hay empresas, bueno, yo digo que son las empresas chiquitas en donde te avientan el ruedo y sin ni siquiera tener una buena planeación de la entrevista. Imagínense, bueno, hay personas que tienen mucha capacidad, ¿verdad? Hay personas muy, muy inteligentes, muy proactivas que se avientan al ruedo y ahí le hacen la luchita para tener y sacar adelante una entrevista, pero también que sí sucede que muchas veces no se le da la importancia debida a lo que es una entrevista de trabajo y la verdad que al seguir realizando y poniéndole empeño a una buena entrevista, a veces te topas con pared y hay personas que te duran un mes dentro de la empresa, ¿no? Continuamos hablando de entrevista de trabajo. Y aquí vienen las odiosas estadísticas, lo que comentábamos, el 55% según las estadísticas de los procesos nos fallan por una mala definición del perfil, o sea que ni siquiera tenemos una buena definición de qué tipo de persona necesitamos para que cubra ese puesto. El 25% de los candidatos desertan después de ser contratados. El contratar mal
puede costar más de 7 veces el salario. El 60% de los candidatos que aplican no cumplen realmente con el perfil y el 70% del tiempo en selección pues es operativo, o sea que nosotros los entrevistadores le dedicamos un muy buen tiempo a lo que es el reclutar y el seleccionar al personal. Debemos de tener muy en claro que nosotros desempeñamos un papel central dentro de lo que es el sistema de selección. En nuestras entrevistas vamos a recolectar mucha de la información utilizada para evaluar candidatos y para decidir quién debe de ser contratado. Una entrevista bien lograda se organiza sobre la base de una herramienta singular, nos dice. O sea que siempre debemos de tener una guía para la entrevista y esa guía para la entrevista no es igual para todos los puestos de trabajo, claro que no. Cada puesto de trabajo tiene su propia guía de entrevista. ¿Por qué? Porque no le voy a preguntar o no le voy a hacer una entrevista a un vendedor igual que a un director general o que a una asistente administrativa. Cada una tiene preguntas distintas y distintas técnicas también para realizar o llevar a cabo esa entrevista laboral. Aquí me sale muy chiquito, déjenme, se los pongo un poquito más grande. Y nos dice, bueno, cuando nosotros realizamos una entrevista de trabajo, debemos de iniciar con un saludo, dirigiéndonos al otro, mencionando nuestro nombre y nuestro puesto y darle una bienvenida y las gracias por elegir a nuestra empresa para poder formar parte de ella. Nos debemos de dirigir con educación y naturalidad, realizar una introducción sobre el tema, un buen contacto visual, o sea, el sí observar a la persona de frente, mirada con mirada, observar nuestra gesticulación facial, mostrarle una sonrisa. No siempre voy a estar sonriendo, ¿verdad? Pero sí mostrarle una sonrisa a la persona, cuidar mi postura, que yo sea fluida al momento de conversar, que tenga una fluidez verbal. Mi vocabulario que sea entendible, por favor. Me ha tocado, sé que todos tenemos distintas personalidades, sé que todos fuimos educados de diferente manera, pero lo mejor es utilizar un vocabulario sencillo en donde el entrevistado pueda entender todo lo que nosotros estamos conversando con él, porque muchas veces utilizamos léxico muy avanzado y a mí me tocó una vez con uno de mis jefes que a veces en las juntas nos daba algún discurso y la mitad del discurso yo no lo entendía. Y un día me estaba sonriendo con una compañera y como que le llamó la atención y ya me preguntó, oiga Juanita, ¿por qué estaba sonriendo a la mitad de...? Y la noté después seria, me dijo, ¿qué pasó? Y ya fue cuando le dije, ay, fíjese que la verdad de la mitad de lo que usted mencionó, la mitad la entendí y la mitad no, porque su vocabulario para mí es muy difícil. Entonces ahí la persona como que tomó lo positivo y ya su vocabulario lo hizo un poco más sencillo. Entonces es muy importante el que al comunicarnos con los demás utilicemos un vocabulario entendible. Hablemos con claridad. Nuestros tonos de voz, también utilizarlos el adecuado. Sé que muchas personas pues tienen su voz un poquito más alta y sí nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque en el transcurso de nuestra vida luego nos dicen, hey, no me hables tan golpeado o ¿por qué me gritas? Entonces nosotros nos damos cuenta qué tono de voz estamos utilizando porque las mismas personas que nos rodean nos lo hacen saber. El uso de las muletillas. ¿Cuáles son las muletillas?
mira, esas son las muletillas. Tenemos que estar al pendiente también nosotros de que si utilizamos mucho las muletillas. Empatía, empatía. ¿Qué significa la empatía? A ver, ayúdenme con la empatía. Es ponerse en el lugar del otro. Uh-huh. Es ponerse en el lugar del otro, pero nunca olvides que los zapatos de él son de él y tus zapatos son los tuyos, ¿verdad? Bueno, entonces, empatía, ponerse en el lugar del otro. Muéstrate de una manera cordial, muéstrate de una manera sencilla con el otro, abierto, porque entiende que tan solo por el hecho de que él ya está dentro de una entrevista, pues ya van un poquito nerviosos, ¿verdad? Realiza el cierre de la entrevista. Siempre, siempre, como decía Jesús, a veces no utilizaban alguna pregunta para el cierre o no me decían, ay, nada más me decían, ay, ya fue todo. No, debemos de cerrar realmente el cierre. Ahorita les voy a informar de qué manera es la adecuada para que la persona pues no se sienta perdida dentro de lo que es la entrevista de trabajo. Déjenme, me voy a la siguiente. Bueno, entonces les comentaba que nosotros debemos de saludar al candidato, presentarnos con nuestro nombre y puesto, tratar de que el candidato se sienta cómodo, establezcamos un tono amigable y positivo, debemos de explicar el propósito de la entrevista, mencionar el puesto del trabajo por el cual se está entrevistando. Debemos de realizar una introducción sobre el tema, inclusive hasta podemos preguntarle a la persona, ¿me puedes decir qué es lo que tú conoces de nuestra empresa? Ya si él trae una idea errónea, nosotros podemos darle una introducción de quiénes somos. Debemos de explicar que durante la entrevista nosotros tomamos notas. Por favor, no dejen la entrevista así en blanco. Díganle al candidato que durante la entrevista vamos a tomar notas para recordar lo más importante dentro de ella, ya que esta entrevista pues se hace con el motivo de conocer un poco más referente a su experiencia, sus habilidades, sus competencias, ¿sí? Entonces siempre debemos de tomar nota, no lo dejen o no confíen nada más en su mente, ¿no? Debemos proporcionar información sobre el puesto y la organización, de platicarle al candidato cuáles serían las funciones, cuál es el puesto de trabajo, el salario, también preguntarle si él tiene alguna duda respecto a lo que se realiza dentro del puesto de trabajo. Debemos de contestar las preguntas, darle la oportunidad al candidato que él también nos realice preguntas. Debemos de poner atención al momento de realizar preguntas de lo que le agrada y le desagrada en los empleos anteriores, que ya lo comentó por ahí una compañera al momento de realizar la entrevista. Observar su comunicación, su impacto, ahorita les voy a comentar qué es eso, y realizar el cierre de la entrevista. Muy bien, hasta aquí, ¿vamos bien? Sí. Previos a la entrevista, ¿qué significa esto? ¿Qué debemos de hacer antes de entrar a la entrevista? Ya se los comenté en la clase anterior. Bueno, debemos de recordar que nosotros somos la impresión inicial hacia el candidato, ¿sí? Estamos representando a la empresa. Entonces, debemos de pensar en causar una impresión positiva a él. ¿De qué manera? En primer lugar, pues dándole la importancia a la entrevista. Les decía, no tomen llamadas telefónicas, no permitir que los empleados los estén interrumpiendo en ese momento. Si tenemos a un asistente, pues pedirle
que por favor detenga a las personas que van a buscarnos para tener esa privacidad. Si no tenemos esa privacidad, por lo menos poner de espaldas al candidato para que él tenga una sensación de privacidad y ayudarlo a que se relaje y que no se sienta observado por los demás. Entonces, al momento de abrir la entrevista, vamos a saludar al candidato. Anteriormente, pues les decía, dándole la mano, pero pues ahorita en la realidad yo creo que hasta las entrevistas las vamos a hacer así en forma remota. Debemos establecer un tono amigable y positivo, ayudar al candidato que se sienta cómodo. Podemos ofrecerle agua, algún café, algún refresco y manifestarle que agradecemos el interés que tiene en nuestra organización. Es importante explicar el propósito de la entrevista, diciéndole que nosotros también lo vamos a apoyar para que conozca más de los antecedentes y que él nos mencione también sobre su experiencia. Debemos de describirle que nosotros pues vamos a hablar de sus empleos anteriores, de sus experiencias y que le vamos a solicitar también algunos ejemplos específicos de tareas que él ya haya realizado en sus empleos, experiencias o como fue que las haya desarrollado. Debemos de tomar notas durante la entrevista y explicarle que es para recordar los detalles específicos. Debemos proporcionar información sobre el puesto, la organización y contestar sus preguntas. Por lo menos explicar las funciones esenciales del puesto de trabajo, ¿sí? Por ejemplo, en un vendedor, ¿cuáles serían sus funciones esenciales? Podría ser labor de venta. Ajá, labor de venta, así es, y algunas otras más, ¿verdad? Para que la persona o el candidato tenga en claro qué es lo que va a realizar dentro de su puesto de trabajo. Entonces, debemos de concentrarnos en los elementos del trabajo, la historia educacional del candidato, que esta historia educacional sea lo más reciente, significativo y semejante al puesto en cuestión, porque muchas veces sucede que estamos preguntando de hace 20 años atrás y eso a nosotros ya no nos sirve. Hay que enfocarnos en lo actual, en su experiencia actual, que es que esta experiencia vaya de la mano a lo que necesitamos que desarrolle dentro del puesto, ¿sí? Entonces les decía, hay que evitar preguntar acerca del pasado. Por ejemplo, no tiene caso que le pregunte de la secundaria o si de algo que pasó hace muchos años. Yo quiero que esa experiencia de la que él me hable sea Saludarlo y darle pues la bienvenida. Fue pedirle, pues decirle que me hablara de él o de ella. Le puse, háblame de ti. Y pues eso me serviría como para, aparte de todo lo que usted está leyendo ahorita, sería como para romper el hielo y pues que se relaje y escuchar pues más o menos un resumen del historial de la carrera que ha llevado, más que nada. Ajá. Pero pues a eso ahí vamos a hacer el ejemplo. Háblame, pregúntame. Hazme la pregunta. Gaby. Ajá. Pues yo le puse háblame de ti, pero como pregunta pues podría ser que... Yo la puse como, cuéntame un poco sobre ti. Ah, esa ya es pregunta. Sí. Son parecidas las dos. Y yo les contestaré, ¿qué quieren que les cuente? Pues se supone que va a pedirme trabajo, no creo que vaya a empezar a contarme de cuando fue al kinder y cosas así, ¿no? Pero yo lo hice más que nada para que rompiera el hielo, se relajara, conocer un poquito de la persona y pues que no se sintiera nervioso con mi entrevista, pues. Fíjense, la pregunta de háblenme de ti se me hace demasiado abierta, ¿sí?
Y créanme que, bueno, yo les digo en palabras así sencillas y pueblerinas, créanme que muchos entrevistados corren pa'l monte. Así les digo yo, corren pa'l monte. ¿Qué significa correr pa'l monte? Que tú les haces una pregunta y ellos te contestan otra cosa. Entonces, tienes que ir al monte y traértelos de nuevo a la entrevista y guiarlos. Recuerden que los entrevistadores, o sea, nosotros llevamos la batuta de la entrevista y somos los guías de los entrevistados. Y muchas veces les soltamos una pregunta y ellos te contestan algo muy diferente a lo que tú quieres escuchar. Entonces tienes que retomar la pregunta y decirle, ay, oh, Gaby, fíjate que estoy escuchando que me estás comentando fulanita cosa, pero la pregunta en específico se refiere a tal cosa. ¿Sí me explico? Entonces, sí, maestra. El más háblame, específica, más concreta. Sí, el háblame de ti se me hace algo muy abierto, que inclusive hasta puede hacer que se cierre la persona, ¿no? Mejor podríamos realizar otro tipo de preguntas. Por ejemplo, si quieres romper el hielo, ¿me puedes decir, Gaby, cuáles son tus mayores logros? Y ya ahí, ¡pum!, ya empiezas a hacer rapport con la persona. El rapport es que entren ya en confianza. ¿Sale? Y ahí le estás haciendo una pregunta específica, porque Sí, háblame de ti es muy abierto. muy bien. Pero Pues esa se parece un poquito a la que puse una. ¿Cuál es el mayor riesgo que has tomado en tu área de trabajo? Muy bien, sí. Buena pregunta. Sí. Está bien. Okay. Gracias. Ahí, ¿cuál es tu mayor riesgo? Él ya te va a decir cuál fue, pero tienes que ondear un poquito más. ¿Me puedes decir cómo es que saliste adelante? Para que él ya te muestre cuáles fueron las... Porque yo te puedo contestar, sí, fíjate que yo tuve mucho que ver en que se lograra fulanita meta. Y yo ya tú te vas a quedar, mira, sí apoyó en que se lograra fulanita meta. Pero si me preguntas, ¿me puedes decir en qué contribuiste para lograr la meta? Eso tiene mucho que ver, Gaby. Ahí te puedes decir, no, pues les aplaudí para que se motivaran y tú como el condorito para atrás. Íbamos bien. Entonces hay que ondear un poquito más ¿para qué? Para obtener cuáles fueron esas acciones que ellos realizaron realmente en sus trabajos anteriores o en su vida. Entonces les decía que debemos de evitar preguntar cosas de un pasado lejano. Es mejor enfocarnos en lo que está en la experiencia actual, en sus logros actuales de esta persona. Bueno, entonces dice, cuando el candidato habla acerca de lo que le agradaba y lo que le desagradaba en los empleos y experiencias anteriores o previos a nosotros, debemos de escuchar muy bien para obtener información que nos ayude a evaluar alguna dimensión. En este caso, sería la dimensión de compatibilidad motivacional. ¿Se acuerdan que lo comentábamos en la clase anterior? Debemos de asegurarnos que tenga compatibilidad con la organización, con las funciones del trabajo y también con la ubicación. Bueno, otra cosa que debemos de observar en nuestros candidatos es su comunicación, el cómo ellos expresan las ideas, ¿sí? Debemos de observar y escuchar en ellos cuál es su gramática, cómo es que se expresan, si son claros y concisos, si son fluidos, el volumen de su voz, sus gestos, si tienen contacto visual con nosotros, si hay atención. Imagínense, será importante el tema de comunicación, el calificar la comunicación de la persona en un vendedor, como lo veníamos hablando anteriormente.
Sí, ¿verdad? Imagínense un vendedor que le habla a los clientes viendo para otro lado, como que no va con las características del mismo desarrollo del empleo, ¿no? ¿Qué otra cosa debemos de revisar en los candidatos? El impacto. ¿Cuál es la primera imagen que ellos nos hacen sentir en ese momento? El que si al momento de hablar está demostrando seguridad, el que mantenga una actitud atenta durante la entrevista y que se vista también apropiadamente. Ese es el impacto. Vamos a calificar la comunicación, vamos a calificar también el impacto. ¿Cuál es esa primera imagen del candidato hacia nosotros? Preguntas, no. Sí, bueno, las preguntas de seguimiento. Las preguntas son las que nos van a ayudar a nosotros a examinar a fondo cuáles son las experiencias de nuestros candidatos. Y estas preguntas nos proporcionan a nosotros información que necesitamos, al mismo tiempo en que también le damos la oportunidad al candidato de demostrar que tienen sus competencias y habilidades desarrolladas, ¿verdad? Entonces, les decía, debemos de utilizar preguntas de comportamiento, no preguntas que ya nos sugieren la respuesta, como la de que nada más nos conteste sí o no. No, tenemos que buscar tenemos que aventarle al candidato esas preguntas que nosotros necesitamos para que él nos suelte cuáles han sido algunos ejemplos de su comportamiento en trabajos anteriores. Bueno, por ejemplo, en esta guía de entrevista, esta es una guía de entrevista por competencias y una de las competencias que nos marca es orientación a resultados, solución de problemas, manejo de objeciones, persuasión. Entonces, dentro de esta guía de entrevistas, si se fijan, se busca el lanzar preguntas a los candidatos referente a la competencia que nosotros necesitamos verificar que esta persona tiene desarrollada. Por ejemplo, para calificar su competencia de persuasión, hasta nos da aquí la explicación: persuadir o influir en el cliente para que acepte un punto de vista, emprenda alguna acción o adopte una agenda. Hasta nos da la descripción de qué es la persuasión. Y nos da 3 preguntas para lanzarle al candidato. Dice, es como si yo le preguntara a un candidato: le pido por favor me describa a su mayor cliente actual. ¿Cuáles son los atributos que hacen que esa relación tenga éxito? Entonces, ahí el candidato me va a hablar realmente de un cliente que tiene actualmente, y al pedirle que me diga cuáles son los atributos que hacen que esa relación tenga éxito, pues me va a hablar de cómo es que él desarrolla su relación vendedor-cliente. ¿Sí? Ahora, le podemos preguntar, describe el enfoque que utiliza con los clientes potenciales nuevos. Deme un ejemplo. Entonces, dentro de este tipo de entrevista, buscamos que el candidato nos hable de una situación que él ha vivido o está viviendo, qué fue lo que realizó y cuál fue el resultado obtenido. Y acá abajo en esta guía nos dice, a ver qué calificación le estás dando en la competencia de persuasión. ¿Qué comunicación observaste en él y cuál fue su impacto? ¿Ya vieron? Este es un ejemplo de una guía de entrevista, y todos debemos de tener guías de entrevista ya preparadas
que inclusive nosotros podemos estar modificando dependiendo el progreso que vayamos teniendo dentro del puesto de trabajo, ¿verdad? Créanme que las entrevistas de hoy no son iguales a las entrevistas de hace unos 10 años. Maestra, ¿nos podría subir este archivo, de favor, a la plataforma? Sí, claro que sí. Este archivo es un archivo que nos habla de una guía de entrevistas. Si se fijan, dice guía de entrevista A. Existe otra guía de entrevista B. ¿Por qué? Porque les decía, recursos humanos ya no trabaja solo. Es favorable el que recursos humanos realice una entrevista y también el jefe inmediato realice otra entrevista. Y al final se reúne recursos humanos con el jefe inmediato del puesto a reclutar y se realiza un consenso en donde ambos ya empiezan a informar, por ejemplo, a ver, fulanito, orientación a resultados, estamos calificando a IRAM. ¿Qué calificación pusiste tú en orientación a resultados con IRAM? No, pues 9. ¿Por qué? Y ya empiezan a entablar una conversación, recursos humanos con el jefe inmediato, para que en grupo decidan cuál es el mejor candidato. Claro que también nos faltaría revisar pues la parte médica y la parte psicológica. ¿Sí me explico? Sí, maestra. Maestra, ¿no los va a compartir esos archivos? Sí, les voy a compartir este archivo. Ya cuando entremos real a lo que es todo el curso de entrevista por competencias, ahí ya les voy a pasar todas las guías, miren. Existen guías ya preparadas de entrevistas por competencias para la parte directiva. Vamos a ver este. Este es para entrevistar a un director. A un director entrevistaríamos con competencias de orientación a resultados, de toma de decisiones. Ay, este se me movió un poquito. Planeación, satisfacción laboral. Entonces, cada tipo de puesto necesita una guía de entrevista diferente. ¿Por qué? Porque no le voy a observar, no voy a indagar en lo mismo, ¿verdad? En los puestos distintos. Por ejemplo, Irán, usted me comentó que trabaja en ISSSTE, ¿verdad? Imagínese la diversidad de personal que tiene en ISSSTE. Necesita una guía de entrevista, una simulación distinta para un doctor. Ya no está ahí. Sí, aquí está, ya lo vi. Para un doctor que para una asistente de oficina. Entonces, son muy distintas las entrevistas. Y créanme, en el momento en que nosotros realmente planeamos una entrevista laboral, es mejor el resultado que vamos a obtener. Déjenme sigo un poquito. Bueno, dentro de la guía de la entrevista, al final nos habla referente a lo que nos comentaba Jesús. Dice, debemos de darle al candidato también la oportunidad de hacernos preguntas y nosotros explicar los siguientes pasos en el proceso de la selección, ¿sí? Aquí está, en la conclusión de la entrevista, nosotros si necesitamos darle más información o alguna aclaración adicional, debemos también de aprovechar esta oportunidad para hacer preguntas adicionales o para corroborar que realmente
no nos queda ninguna duda dentro de las preguntas que lanzamos en la entrevista. Por ejemplo, sería bueno lanzarle una pregunta breve al entrevistado para que eso a mí me dé tiempo. Por ejemplo, ¿cómo te ves dentro de 5 años? Esta también es buena para que él empiece a desplayarse un poquito con nosotros. ¿Por qué deberíamos contratarte a ti y no a otro candidato? Es importante el dejar en claro sus expectativas salariales. El de ¿tienes alguna pregunta? Pero bueno, aquí el chiste es que antes de cerrar la entrevista de trabajo, nosotros podemos lanzarle una pregunta. Déjenme ver cuál. Estas pues son más para la entrevista al inicio. Pero bueno, le podríamos preguntar, ¿me puedes mencionar tu mayor defecto? Y ya le decimos, te doy unos minutos para que pienses tu respuesta. Y en eso que le digo, te doy unos minutos para que pienses tu respuesta, yo me voy a la guía de entrevista y verifico que no me haya quedado algo pendiente. ¿Sí? Es como darle a él un poquito de tiempo para que yo también compruebe de que todo lo que venía dentro de mi guía haya quedado ya establecido y no me haya quedado algo ahí pendiente por hacer. Y ya, después regresamos con él y nos da la respuesta. Es importante también llevar a cabo una simulación. ¿Por qué? Porque ya no nos vamos a dejar llevar con que sí, yo sé manejar tal cosa, sí, yo sé hacer tal cosa. Compruébalo. Haz una simulación, ¿sí? Ya hablábamos de simulaciones, las clases anteriores. Siempre proporcionar la información del puesto y terminar la entrevista explicando lo que sigue dentro del proceso, dándole las gracias también a nuestro candidato. Y esto es lo que yo les comentaba, de que debemos de asegurarnos que recolectamos toda la información. Y miren, aquí les puse un ejemplo. ¿Qué puntos fuertes adicionales tiene usted de los que no hayamos hablado? Es un ejemplo de la entrevista. Y para la conclusión, para que podamos evitar la repetición de la información, porque acuérdense que trabajamos con el jefe inmediato también, pues hay que ponernos de acuerdo qué es lo que yo le voy a explicar y qué le va a explicar el otro entrevistador, ¿sí? Uno de nosotros podemos explicar cuáles son las tareas específicas y el otro habla referente a al salario, las prestaciones y las oportunidades para progresar. Entonces, no hay que olvidar que debemos de utilizar siempre una guía de entrevista, realizar preguntas de seguimiento, tomar notas, establecer una buena relación con la persona, que sienta que es una entrevista y que no es la cárcel que no está dentro de una investigación, ¿no? Que no nos sientan nosotros, así como casi FBI. ¿Por qué? Porque esto nos da más apertura para que él se explaye más con nosotros. Entonces, recuerden que nosotros somos los que llevamos la batuta de la entrevista. ¿Sí? Hasta aquí, ¿vamos bien? ¿Sí queda clara la entrevista de trabajo? Están muy calladitos. ¿Todo quedó más digerible? Sí, más o menos me expliqué con ustedes. Sí, les voy a subir los videos y también la guía de entrevista.
Inclusive, si ustedes observan, en cada competencia vienen 3 preguntas. No es necesario que lancemos 3 preguntas. Inclusive con una sola pregunta que nosotros tengamos bien definida para obtener información respecto a una competencia es válido, porque si no nos va a llevar la entrevista 1 hora o más de 1 hora y es cansado, tanto para el entrevistado como para el entrevistador. ¿Verdad? ¿Alguna otra pregunta que tengan, jóvenes? ¿No? ¿Sí quedó claro la entrevista de trabajo? Le voy a pedir, por favor, si existe alguna persona, algún alumno que vaya retrasado con sus trabajos, puede ponerse al corriente esta semana, por favor. ¿Sí? Recuerden que les comentaba que pues muchas gracias, que tengan una bonita noche. ¿De verdad no tienen alguna otra pregunta? No, maestra, esta es bastante entendible. No, maestra. Todo bien. Buenas tardes, jóvenes. Estamos realizando el día de hoy el tutorial de cómo llevar a cabo una entrevista de trabajo de competencias. Recuerden que lo primero que tenemos que hacer antes de realizar la entrevista es un análisis del currículum y comparar ese currículum del candidato ¿con qué? Con la descripción del puesto. ¿Sí? Recuerden que primero tenemos que checar los currículums que nos llegan a nuestra institución, a nuestra empresa y realizar el análisis para elegir a la persona más idónea para nuestro puesto de trabajo. ¿Qué tenemos que analizar en los currículums? Recuerden, tenemos que checar lo que son la experiencia en el puesto, las brechas de tiempo en que no nos cuadre, ya sea de que dejó de trabajar 1 año, medio año o que trae doble trabajo al mismo tiempo. Entonces, lo que nosotros veamos en los tiempos que no fue algo fluido, ese es un punto rojo que tenemos que analizar. Aparte de las brechas, las funciones que domina, la edad, los títulos, si maneja algún software y sobre todo la compatibilidad motivacional. Recuerden que en compatibilidad motivacional pues veíamos lo que es la ubicación. Sarita, buenas tardes. Te pido por favor si me puedes tomar recado de las llamadas para que no me las pase en este momento y si hay alguna persona que necesite de mis servicios ahorita me lo retenga un poquito o le diga que nosotros le llamamos o lo buscamos debido a que voy a entrar a una entrevista con el joven Luis Enrique. Recuerda que hoy tengo ese compromiso, lo voy a hacer en una entrevista de trabajo. Yo te informo cuando termine para que ya me puedas pasar los recados y las llamadas. Gracias, bonita tarde. Pase, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes, pase. Acompáñame, por favor. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Juanita Osuna, soy la jefe de recursos humanos en esta institución. Tome asiento, por favor. Hola, Luis Enrique. Pues le agradezco que el día de hoy esté con nosotros para realizarle la entrevista de trabajo. Ya envió usted anteriormente el currículum, ya lo estuvimos analizando y nos llamó mucho la atención varias competencias que hemos visto que usted ha podido desarrollar en trabajos anteriores y es un buen candidato para nosotros. Le pido por favor que si usted tiene cualquier duda en lo que estamos realizando la entrevista, pues me lo pregunte, ¿sí? No se quede con ninguna duda, podemos platicar abiertamente respecto a eso. Durante la entrevista voy a estar tomando notas, ¿sí? No se ponga nervioso, es necesario para
tomar notas de las prácticas y de las experiencias que usted ha llevado a cabo en sus trabajos anteriores y que es bueno para nuestra empresa. ¿Está bien? Sí. Muy bien. ¿Gusta agua o se encuentra bien? No, muchas gracias. Muy bien. Bueno, el puesto que tenemos va Luis, Centro de Convenciones. Su razón de ser como empresa es que nosotros tenemos salones de usos múltiples en donde atendemos el turismo de negocios. También pues atendemos a personas que quieren realizar algún evento social, familiar, y también pues convenciones con miles de personas porque tenemos muchísima capacidad. Contamos con 20 salones, desde pequeños hasta grandísimos, y también pues tenemos mucho espacio al frente y atrás de nuestro edificio, y sobre todo pues que contamos con un personal capacitado para atender a las personas que vienen a realizar su evento aquí en Mazatlán, aquí en Centro de Convenciones, y que se van con un muy buen sabor de boca por la atención que le brindamos. Tu puesto es un puesto clave dentro de la empresa porque serías el jefe de sistemas computacionales, que ocupamos pues que le des mantenimiento al equipo, que nos atiendan las redes, las comunicaciones, los datos, la información, que estés al pendiente de los programas con nuestros vendedores para ver si realizan cotizaciones, si realizan pagos de anticipos y todo también los programas administrativos. Ocupamos que nos apoyes en esos aspectos, que ya hablaríamos un poquito más al momento, Luis. Bueno, la entrevista que estoy realizándole en este momento pues es una entrevista también por competencias, y el puesto en el que usted pretende ocupar o por el cual está aquí en nuestra empresa pues tiene varias competencias por verificar. Una de ellas es la orientación a resultados. ¿Usted conoce qué es orientación a resultados o le gustaría que le explicara? Me gustaría que me explicara, por favor. Bueno, la orientación a resultados es cuando una persona puede conseguir resultados difíciles, que emplea su energía, su esfuerzo y consistencia en el trabajo para lograrlo. Identifica oportunidades, establece metas, las logra y se mantiene enfocado, utilizando los conocimientos para llegar a un resultado. Muy bien, perfecto. ¿Sí le queda claro? Sí, gracias. Muy bien. Entonces le voy a realizar una pregunta en donde le voy a pedir por favor que me dé un ejemplo de una tarea o situación que haya pasado en sus trabajos anteriores. ¿Cuál fue la acción o qué fue lo que realizó para llegar a ese resultado y qué fue lo que se obtuvo? Muy bien, perfecto. ¿Sí me explico? Sí, gracias. Muy bien, entonces necesito un ejemplo de una tarea que realizó y que obtuvo. Okay. ¿Sí? La pregunta es, describa una situación en la que persistió para lograr su plan. Como observan, jóvenes, en esta situación pues sí se nos dificultó un poquito más el obtener una star completa. Solo explicaba en la acción de que se unió a un equipo de trabajo y que solo siguió las órdenes de su jefe. Entonces ahí él no tuvo mucho interés en la orientación a resultados o mucha acción en la orientación a resultados. En comunicación le voy a poner calificación 2, en impacto también 2 y en la star un 1. ¿Por qué? Porque por más que trate de sondear el que nos soltara la información, pues él nos confirmó que realmente no fue su idea. Gracias. Si observan bien, chicos, acabamos de obtener una star completa. ¿Por qué? Porque el candidato muy dinámico, muy suelto al momento de comunicarnos, nos dio fácilmente una tarea, una situación, la acción y el resultado. Su comunicación, pues la verdad le voy a poner 5 puntos, el impacto también 5 puntos y la calificación del star también 5 puntos. ¿Por qué? Porque estuvo en todo momento orientado hacia el resultado.
el resultado que obtuvo solucionó el problema y aparte lo mejoró.